Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Se nos ha enseñado en la iglesia que los cristianos no debemos llamar necio a un hermano. Esta enseñanza está basada en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 22 que dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio o estúpido, como algunas versiones traducen, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Con este pasaje durante siglos se ha exhortado generalmente a la feligresía, buscando implantar en la congregación un clima de paz y concordia. Más allá de las distintas versiones de la Biblia que consultemos, debemos admitir que este pasaje siempre ha creado cierta incomodidad y frustración íntima, porque las emociones humanas son muy difíciles de subordinar y mientras estemos en la carne, permaneceremos expuestos a todo tipo de tentaciones y situaciones que son clasificadas como obras de la carne, según lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, desde el verso 18 hasta el 21. Y aquí tenemos el texto referido. Abro comillas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cierro comillas. Ante este panorama, y tomándolo de manera literal, las cosas se nos ponen a todos cuesta arriba, es decir, muy, pero muy difíciles de cumplir. Bajo estas premisas, no tenemos mucha esperanza, ni usted ni yo, y no sé si haya por allí algún beato o beata capaz de manejar sus emociones como si le hubieran extirpado todo el sistema límbico del cerebro o al menos el hipocampo. La verdad es que no sé si aún así el sujeto en cuestión sería incapaz de enojarse con otro o de no darse cuenta de alguien que es manifiestamente insensato o necio. Por eso, sin que lo que voy a decir a continuación signifique una oposición a lo dicho en los evangelios y en las enseñanzas paulinas, voy a tratar de precisar un poco sobre este tema tan controversial que por lo general no es abordado con el debido pragmatismo desde el púlpito. En efecto, el versículo 22 del capítulo 5 de Mateo dice que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Empecemos señalando que de acuerdo a las enseñanzas cristianas, somos hermanos solo quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y Dios nos ha conferido así su paternidad. Véase para ello Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, donde dice lo siguiente, abro comillas una vez más, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cierro comillas. Es decir, que somos hijos por adopción, no por naturaleza. La adopción es obra del Espíritu. Mientras Cristo es hijo por naturaleza, nosotros somos coherederos por gracia, pues el reino es herencia, no simple recompensa. Que quede claro esto de paso. Ahora bien, la expresión culpable de juicio no se refiere a un castigo jurídico inmediato ni a una condena automática por sentir enojo. En el contexto bíblico y semítico, juicio alude a estar sujeto a una evaluación moral ante Dios, es decir, a una responsabilidad interior que debe ser examinada. No se condena la emoción primaria del enojo, pues el enojo, como emoción humana, es natural e incluso puede ser justa, si se trata de una indignación ante la injusticia.
La Biblia misma reconoce emociones intensas en los profetas y en el propio Jesús. Se condena el enojo que se fija, que se alimenta y se vuelve desprecio. El texto griego utilizado es el presente participio del verbo koiné, que implica enojo sostenido, no una reacción momentánea. Es el enojo que se transforma en resentimiento, que deshumaniza al otro, que rompe la comunión fraterna y prepara el terreno interior para la violencia. La frase puede entenderse así: eres responsable de examinar tu mundo interior. Tu interior también es objeto de juicio ético. No basta con no dañar físicamente, importa no destruir interiormente al otro. No es una criminalización de la emoción, sino una llamada a la conciencia. Jesús no niega la humanidad del enojo, sino que exige responsabilidad moral sobre lo que hacemos con él. Ser culpable de juicio significa quedar expuesto a una evaluación ética profunda, porque el reino de Dios no se mide solo por acciones visibles, sino por la calidad del corazón desde donde esas reacciones nacen, como una pedagogía del corazón, no como una negación de la naturaleza emocional humana. Agustín de Hipona, conocido en la fe católica como San Agustín, distingue claramente entre la ira como pasión inicial, que es decir, el motus animi, e ira consentida y mantenida, que es el affectus voluntatis. Para él, es decir, para San Agustín, el pecado no está en el surgimiento del enojo, sino en permitir que se asiente y se vuelva voluntad de daño. El juicio aparece cuando el sujeto se identifica con el resentimiento, lo justifica y lo conserva. En pocas palabras, no todo el que se enoja peca, sino el que persevera en la ira. Pero recordemos que el pasaje continúa introduciendo elementos como decir a su hermano necio o insensato. Vamos por partes. El fragmento dice, abro comillas, y cualquiera que diga a su hermano necio, como algunas versiones también traducen estúpido, será culpable ante el concilio. Cierro comillas. Mateo 5:22 muestra tres niveles de gravedad moral, no una lista arbitraria de castigos. El primer nivel es la ira sostenida, que acabamos de analizar. El segundo nivel es el insulto degradante, que nos lleva a ser culpables de juicio, es lo que menciona como culpable ante el concilio. El concilio alude al Sanedrín, la máxima autoridad judicial y moral judía. El término original raka procede del arameo y es una palabra que comunica desprecio deshumanizante. Literalmente significa vacío, cabeza hueca, un nadie. No es simplemente tonto. Decir raka es negar valor al otro, reducirlo a insignificancia, despojarlo de dignidad social y moral. Precisamente lo que desgraciadamente hoy se estila en las redes sociales cuando ciertas personas están en desacuerdo y optan por el insulto degradante, que muchas veces lo practican reenviando textos, imágenes y videos de terceros. El lenguaje humillante rompe el tejido comunitario. El tercer nivel, que corresponde a la palabra insensato, es una condena ontológica. El término griego moré, que proviene de moros, raíz de morón, contiene un sentido bíblico mucho más grave que el entendido en nuestra lengua. No es simple torpeza intelectual, sino insensatez moral, cerrarse a la verdad en un rechazo deliberado del bien. En los Salmos, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Llamar a alguien moros, como es la palabra original en griego, es usurpar el lugar del juez moral y declarar al agraviado moralmente irrecuperable. El infierno o Gehenna no es una metáfora abstracta, era el valle de Hinnom, un lugar de destrucción y quema que simboliza exclusión radical, no solo castigo físico. No es como decir metafóricamente te vas al infierno, es un alinearse interiormente con una lógica de aniquilación del otro.
Quien condena al otro como ser se coloca en una dinámica de muerte relacional. En síntesis, tenemos tres niveles, que son, primero, la ira sostenida que revela el estado interior del corazón. Segundo, la expresión de desprecio verbal sobre la dignidad del otro. Y tercero, la condena moral de la imagen de Dios en el otro. De manera que Jesús no está regulando el vocabulario, sino revelando cómo el lenguaje expresa y consolida estados del alma. En conclusión, no se condena la emoción ni se condena una palabra aislada, se condena el proceso interior de deshumanización. El lenguaje es el síntoma, no la causa. El juicio es proporcional al grado de negación del otro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, guíanos en nuestro camino diario hacia tu reino. Pon en nuestro corazón el deseo sincero de actuar como Jesús, que cada decisión que tomemos esté inspirada en el Espíritu Santo, de modo que podamos ser faros de luz para que otros no se pierdan en la oscuridad, ni naufraguen en las aguas de la confusión del alma. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.